Gracias, presidente. Después de la explicación de la ponencia de Santiago Valencia y la magistral exposición de José Obdulio Gaviria, nos queda claro la inconstitucionalidad de esta ley estatutaria. La pregunta es ¿por qué un plebiscito y por qué no un referendo? Es una pregunta que resolvería muchas dudas. Una de las respuestas puede ser para evitar, y además le quiero contestar con mucho respeto a mi colega y amigo que me antecedió en la palabra, que el plebiscito es una cosa y el referendo es otra. Aquí no pueden decir que en el pasado se utilizó un plebiscito y era un referendo, entonces que nos vamos a seguir confundiendo. No. La iniciativa es distinta, los alcances son diferentes y el control constitucional también es diferente. Precisamente en el referendo hay un control constitucional de forma y de fondo, mientras que para el plebiscito solamente hay un control en la forma. Y es sencillo, porque el plebiscito, como ya se ha explicado aquí, es simplemente para aprobar un hecho o una intención del gobierno, y mientras que el referendo puede modificar las normas legales y constitucionales. ¿Por qué no hacer un referendo? ¿Por qué quitarle la oportunidad de la reflexión a los colombianos que nos preguntamos y queremos, por supuesto, vivir más tranquilamente, pero que tenemos observaciones al proceso como se está llevando? Observaciones en materia de impunidad. Nos preocupa que haya cero cárcel para quienes han cometido delitos atroces, crímenes de lesa humanidad, como los niños que recordamos hace una semana murieron acribillados en Algeciras hace 20 años, o como los hechos trágicos, crueles, que todos los días desafortunadamente recordamos, perpetrados por la narcoguerrilla terrorista de las FARC, entre ellos 2.760 desaparecidos en Colombia. Tenemos dudas, tenemos inquietudes. ¿Por qué evitan que los colombianos, mediante un referendo, de forma reflexiva puedan pronunciarse? De esa manera se legitimaría mucho más un acuerdo con la guerrilla de las FARC. Pero entonces no sé si esa sea la respuesta del gobierno y de los amigos del gobierno, o sea, evitar precisamente el control constitucional, no solamente de la forma, porque aquí tienen las mayorías y pueden aprobar la ley estatutaria, pero no pasaría, por supuesto, una revisión de fondo, porque hay sustitución de la Constitución, porque es totalmente inconstitucional un adefesio jurídico lo que han presentado. Entre otras cosas, solamente me quiero referir a tres aspectos que el profesor Palacio se refería hace unos días, y es la posibilidad de modificar disposiciones, y ya hablaba el ponente sobre haber quitado la palabra, pero aún deja el espíritu, por supuesto, y la intención para que tengan un criterio interpretativo y un criterio de carácter vinculante. Aquí, por supuesto, hay que recordar, primero, que las normas no solamente las modifican, sino que al modificarlas pueden derogar normas existentes, y eso, por supuesto, necesita de un referendo derogatorio tal como lo contempla el artículo 170 de la Constitución. Igualmente hay que manifestar que los criterios interpretativos solamente son para normas constitucionales o cuando la Constitución de alguna forma le entrega esa obligación para tener un control precisamente constitucional y que sea acorde al ordenamiento jurídico. Y cuando hablo de criterios vinculantes, solamente se puede hablar de tener un vínculo cuando son referendos, un vínculo en el desarrollo de las normas que han sido aprobadas por dicho referendo, pero no puede haber una prohibición para legislar de forma diferente. Igualmente, se establecen unas mayorías distintas. En el artículo 146 de la Constitución se establece cómo deben ser aprobadas las votaciones, y debe ser por una mayoría simple, salvo algunas excepciones, contempladas, por supuesto, entre otras cosas, en el artículo 117 de la ley quinta que nos rige a nosotros en el Congreso de la República. Entonces, todas estas circunstancias que nos muestran
que es inconstitucional, además de inconveniente y una trampa a los colombianos porque le evita la posibilidad de pronunciarse frente a la elegibilidad política de estos criminales, frente a la exigencia que debe hacerse, ahora que el ponente mencionaba que este proceso ha tenido en cuenta a las víctimas, pero quién sabe a cuáles víctimas, porque todos los días nosotros recibimos llamadas, observaciones, comentarios de víctimas de verdad de las FARC, que por supuesto están angustiadas porque se sienten revictimizadas. Un minuto para terminar. Se sienten revictimizados al ver que los victimarios, primero, el gobierno los excusó, teniendo como victimario un conflicto armado, un ente abstracto, y que obviamente esto los blinda, primero para contar la verdad, para que exista justicia y para que tengamos, por supuesto, una reparación en ellos. Estos bandidos que han acumulado tanto dinero de narcotráfico y de actividades criminales como el secuestro, que son el cartel más rico del mundo, deben ser obligados para reparar a las víctimas. Estos pronunciamientos deben ser los que los colombianos hagan mediante un referendo. Así que, por supuesto, invitamos a los colegas para que de forma reflexiva reflexionen y hundamos esta propuesta. Mil gracias, presidente. Muy bien.